pensamiento clave del libro de Juan es fe y vida eterna. Como sabéis, y si no lo sabéis, pues lo vamos a repetir una vez más hoy, de que Juan fue el que le abrió el camino al Señor, ¿cierto o no? Amén. El que iba bautizando en agua, ¿cierto, sí o no? Amén. O también Juan bautizó en el Espíritu. ¿No bautizó en el Espíritu Juan? ¿Quién bautizó en el Espíritu? Él fue abriéndole puerta ¿a quién? Al Señor. ¿Y quién bautizó en agua? Juan. Y el Señor bautizó en el Espíritu, ¿verdad? Pues vamos a meditar, vamos a meditar en este libro para la gloria del Dios Padre. Decirle pues que Juan tuvo mucho sufrimiento, ¿verdad? ¿Y dónde fue sacrificado Juan? Juan, ¿dónde fue? Lo sacrificaron a Juan, ¿dónde? ¿A dónde fue a parar Juan? ¿Pero dónde? ¿Cómo se llamaba el sitio? La isla de Pasmo. ¿Y esa isla dónde está? Grecia. En Grecia está la isla de Pasmo. Y esa isla dice que el agua y los alimentos estaban en escasez. ¿Y Juan de qué se alimentaba? De miel y langosta, ¿verdad? Bueno, pues quiero deciros cómo llegó a existir el Evangelio de Juan. En primer lugar, vamos a ver acerca del autor del Evangelio de Juan. Y este fue hecho por inspiración divina a través de Juan el apóstol, y aunque no se menciona en el libro, en el Evangelio, acerca de quién es el autor del mismo, entonces podemos fácilmente deducir que el autor es Juan. ¿Y sabe por qué? Porque se debe a que en calidad del discípulo amado del Señor, él fue el discípulo amado del Señor. ¿Y por qué no fue Marcos, Lucas y Mateo? Porque siempre estaba pero ¿por qué Lucas, Mateo y el otro no estuvieron en este caso tan cerca del Señor? ¿Por qué fue el discípulo amado del Señor? Juan pudo experimentar, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué Juan fue el discípulo amado de Cristo? Porque fue el único de los 12 que estuvo hasta la muerte del Señor a su lado. Y por eso está reconocido como el discípulo amado del Señor. Porque los demás discípulos salieron huyendo cuando apresaron a Jesús. ¿Pero por qué salieron huyendo? Porque tuvieron miedo de que le fueran a hacer lo mismo que le hicieron al Señor. Y sin embargo Juan se arriesgó, digámoslo así, y estuvo hasta el último minuto. Pudo experimentar la vida del Señor de primera mano, este apóstol. ¿Y de quién fue hijo Juan? ¿Cómo se llamaba el padre de Juan? ¿Y cómo se llamaba su madre? ¿Sabéis cómo se llamaban los dos, sus padres? ¿Sabéis cómo?
No sabéis. Bueno, lo vamos a saber ya. Su padre era Zebedeo y su madre Salomé. ¿Y de quién era hermano Juan? Era hermano menor de Santiago. Y junto a su hermano Santiago, ¿qué hizo Juan? Fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Pero tuvo Juan siempre buen comportamiento. ¿Cómo era Juan antes de estar con el Señor? Tuvo un mal temperamento. Le llamaban, ¿cómo le decían a Juan? El hijo del trueno, por el temperamento que tenía. Pero el Espíritu de Dios lo transformó. Fue tan amado por el Señor que pudo ser testigo de la transformación espiritual de Jesús en el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración. Fue testigo Juan en ese momento que se transfiguró al Señor. Y también fue testigo del regreso a la vida cuando la hija de Jairo estaba muerta. ¿Y qué pasó con la hija de Jairo? ¿Sabéis lo que pasó con la hija de Jairo? Estaba muerta. ¿Y quién la resucitó? El Señor Jesucristo. Y eso también lo vivió Juan de cerca. Y después de que Jesús fue capturado por los judíos, cuando todos los demás discípulos huyeron, los judíos capturaron a Jesús y huyeron los discípulos por temor, pero Juan permaneció cerca del Señor hasta el momento que murió en la cruz. Debido a que Jesús vio que era una persona fiable, fiel, digámoslo así, le confió a la Virgen María momentos antes de morir en la cruz. Le encomendó su vida. Y luego de ser testigo de la resurrección de Cristo y de recibir el Espíritu Santo, Juan fue una persona totalmente cambiada y dedicó su vida a difundir el Evangelio. ¿Te sientes tú cambiada por el Señor, por su Espíritu? ¿Tienes tú ganas de predicar el Evangelio? ¿Lo has sentido así? Juan pasó sus últimos años en una ciudad conocida como Éfeso. Y más adelante, durante la dura tiranía del emperador Domiciano, fue desterrado. ¿A dónde fue? A la isla de Pasmo. Y en la isla de Pasmo lo metieron. ¿Dónde lo metieron a Juan? De aceite hirviendo. Te puedes imaginar que te metan a ti en una olla de aceite hirviendo todo tu cuerpo, hirviendo a cierto grado de calor, y que no te chamuscas ni un solo cabello. La isla de Pasmo es una isla que está hecha totalmente de granito y es una tierra árida donde el agua
potable es escasa y la vegetación, casi no se puede ni siquiera sembrar una macetita o un árbol en esa isla. Juan, durante el día, bajo el mandato de los soldados romanos, Juan se vio obligado a trabajar en una cantera en condiciones muy duras, queridos hermanos, allá en la isla de Patmos. Y durante la noche, mientras soportaba frío y hambre, cuando soportaba frío y hambre de noche, puso toda su energía en la oración. Puso toda su energía en la oración, Juan. ¿Y por qué se escribió el Evangelio de Juan? Mira lo que dice ahí en Juan 20:31. Claramente el apóstol establece por qué se escribe este Evangelio. Dice, pero estas escrituras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Con ese propósito se escribió el libro de Juan. Y en ese momento muchos de los judíos, cuando él estaba hablando, odiaban a Jesús. Fuertemente negaban que él fuera el Cristo. Los mismos judíos allá negaban que Jesucristo fuera el Señor, y al punto de llegar a matarlo en la cruz, a nuestro Señor Jesús. No obstante, de acuerdo a lo que en este caso él pudo ver de primera mano, Juan, el apóstol, claramente testificó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y que era el Cristo. Y no tuvo miedo de decirlo. Y el tema principal, vamos a ver con la ayuda del Señor, de Juan es que Cristo es Cristo. El tema principal del Evangelio de Juan es Cristo, el amor, la vida y la luz del mundo. Además nos habla acerca del Cristo que vino a este mundo para darnos vida, que vino a iluminar el mundo de las tinieblas y que mostró el amor de Dios al mundo mediante su propio ¿qué? Su propio sacrificio del Señor. Entonces, queridas hermanas, nos vemos ahí, en primer lugar, ese monte que veis ahí, eso que era ahí, vosotros qué es eso, un cerro ahí con árboles, ¿verdad? Pero ahí fue donde el Señor hizo la transfiguración. Eso lo testificó Juan y lo vio. La transfiguración del Señor, cuando el Señor se transformó. ¿Qué hace tan especial el Evangelio de Juan? ¿Qué creéis vosotros que hace tan especial el Evangelio de Juan? Que ni siquiera Mateo, Marcos ni Lucas son tan especial como el libro de Juan. ¿O creéis vosotros que son iguales? ¿Sabe por qué? Porque generalmente los tres evangelios que en este caso se registran el ministerio y enseñanza de Jesús. ¿Vale? Mateo, Marcos y Lucas registran una enseñanza al ministerio de Jesús y son similares en su contenido, son parecidos o no. Cuando leí Mateo, cuando leí Lucas, cuando leí Marcos, hay cosas que son iguales. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué Juan no? Porque te vas a Juan y entonces ahí la cosa cambia. En su contenido son similares, en su estructura
y perspectiva. Y esta es una razón por la que se le llaman los evangelios sinópticos. A estos tres evangelios se les llama sinópticos. Definitivamente hay algo que distingue el evangelio de Juan de los otros evangelios. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, los evangelios sinópticos son los que registran el ministerio de Jesús en Galilea. Ahí en Galilea abajo, sube para arriba. Galilea, Gracia, Egipto, lo has pasado, ¿no? Ahí por Galilea. Se perdió Galilea. Ahí como veis aparecen las tribus, ¿vale? Las tribus. En el monte Tabor. Aquí se refiere estas flechas que hay aquí. ¿Qué creéis vosotros que fue el monte Tabor? No tenéis ni idea de lo que es el monte Tabor. Ahí fue la transfiguración del Señor, lo que habéis visto antes. Ponlo arriba, al frente, bájalo. Ahí, ese monte aquí se transfiguró el Señor exactamente. Y ahí abajo, monte Tabor. Se llama monte Tabor. Esa zona. Sinóptico. Sí, sinópticos. Sí. Porque registra el ministerio de Jesús en Galilea. Sí. Ministerio de Jesús y enseñanza de Jesús. Ministerio y enseñanza. Estructura y perspectiva. Pero Juan, que estamos hablando, que en primer lugar la diferencia que hay entre estos tres evangelios y el de Juan, eso es una cultura espiritual para nuestras vidas y enseñanza. Porque a partir de hoy vamos a estar una temporada un poquito larga viendo el libro de Juan. Muy importante. No se lo perdáis. Porque en primer lugar los evangelios sinópticos, como dije antes, registran el ministerio de Jesús, ¿dónde? En Galilea. Siendo el escenario principal de los acontecimientos en Galilea. Pero el evangelio de Juan registra el ministerio de Jesús enfocado principalmente en Jerusalén y en Judea. Galilea, ahí está Galilea. Jerusalén, aparece por ahí también, que no se ve ahí. Ahí está Galilea, ve ahí arriba, la pasaste de frente para arriba. Pero está ahí también abajo. Ahí también está abajo Galilea, toda la zona de Jerusalén. ¿Vale? Jerusalén y Judea. Jerusalén y Judea. Y en segundo lugar, a pesar de que la Pascua solo se menciona una vez en los evangelios sinópticos, ¿sabe cuál es la Pascua del Señor? En Mateo, en Marcos y en Lucas una sola vez. Y el evangelio de Juan menciona la Pascua en 3 ocasiones. Lo que no vamos a ver los textos porque hay muchos textos ahí, vamos a tardar mucho. Lo que significa la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? ¿Sabe lo que es la Pascua? La Pascua es el ministerio de Jesús que duró un total de 3 años. Y en tercer lugar, si los evangelios sinópticos se enfocan
en el reino de los cielos, Juan se enfoca en la relación entre Jesús y Dios y la vida eterna. ¿Ve la diferencia que hay? Está ahí, se está ahí quedando. Es bueno que traigáis para el próximo día papel y lápiz para que apuntéis puntos muy importantes e interesantes. Juan explica acerca del origen de Jesucristo y cómo Él ora con Dios desde el origen. Desde el origen y la frase, yo soy. Desde el origen, ¿cuándo creéis vosotros que fue el origen de Dios? Se muestra en varias ocasiones a través del Evangelio de Juan, las frases, a través del Evangelio de Juan se muestran las siguientes frases. Yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, que muestran quién es realmente el Señor Jesús. Y eventos como la primera señal que Jesús realizó, ¿a dónde? ¿Cuál fue el primer milagro que el Señor Jesús hizo? ¿Dónde lo hizo? La boda de Cana. O su visita también a Samaria y muchos otros que no están registrados en los evangelios sinópticos. Y entonces se puede encontrar esto que he nombrado, estas palabras que he nombrado en el Evangelio de Juan, que no están en los otros evangelios. Y entonces, especialmente en el Evangelio de Juan, vemos el registro de las palabras de Jesús. Juan 10, del 1 al 21. Y dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas con Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció al Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo despreciaron. El pueblo judío le odiaba a muerte. Tanto a la muerte que permitieron que él muriera en la cruz. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Jesús era primero. ¿Y cómo es que mandó el Señor ante a Juan para que preparase el camino? Entonces quiere decir que Jesús ya existía antes de que Juan. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, o sea, bendición sobre bendición, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Verdad? ¿Sí o no? Se dice la palabra, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, nuestro Salvador.
A Dios nadie le vio jamás. Y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no, no soy. Y entonces dice, en verdad os digo. Lo dice ahí en el versículo que hemos estado leyendo. Pero en muchas ocasiones esto enfatiza fuertemente el valor absoluto de la palabra de Dios. En comentario, como introducción. Pero podemos ver que el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, Jesucristo, nuestro Salvador, fue la palabra hecha carne, ¿sí o no? ¿Cómo se hace una palabra hecha carne? ¿Verdad? En una transfiguración, en un nacimiento del Señor. Jesús era la misma esencia del Padre y vino a la tierra y se tuvo que hacer carne la palabra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver también el testimonio de Juan. Y vamos a ver también los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús. Entonces, en primer lugar, Jesús es la palabra hecha carne. Queridas hermanas, la gente siempre ha considerado la línea o linaje de una familia como un factor importante de la vida. ¿Cierto? ¿Entendéis? Los árboles genealógicos muestran el deseo de las personas de descubrir y apreciar su origen y raíz, ¿cierto? De las personas. Un árbol genealógico nos muestra quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos y quiénes fueron tatarabuelos. Y así la descendencia hasta que seguimos sabiendo por el árbol genealógico lo más alto hasta el origen de la creación de toda nuestra familia. ¿Y quién cree que es la raíz de todos nosotros? ¿Quiénes creéis vosotros que es la raíz de todos nosotros? De ese árbol genealógico del ser humano. ¿Sabes quiénes son Adán y Eva? Adán y Eva fueron los progenitores de toda la humanidad. Por lo tanto, ¿cuáles fueron los eventos que sucedieron antes de la existencia del hombre? ¿Cómo llegaron a existir las personas? A través del árbol de la genealogía. ¿Y por qué Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo? ¿Con qué razón vino? Dice la palabra que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Verdad? Pero podemos encontrar el secreto del origen de la vida en Juan 1:1 que dice, en el principio era la palabra, era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué? Era Dios. En este caso la palabra se refiere, hermano, a Dios. La razón por la que utilizamos la palabra principio es, ¿por qué creéis vosotros que usamos la palabra principio, hermanos? Es de acuerdo al conocimiento y a la experiencia de las personas. Todas las cosas y eventos
que deben poseer un punto de comienzo, ¿verdad? Todo tiene un punto de comienzo. La creación nos ayuda, la palabra, a comprender el concepto de Dios. La palabra principio también podemos encontrarla en Génesis 1:1, que dice ahí, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero sin embargo, hermanas, esta palabra principio en el Génesis es diferente de la que está escrita en Juan. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dos principios hace referencia a un principio diferente. Míralo bien. El principio mencionado en Génesis se refiere al momento en que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cierto? Sí, estamos de acuerdo. Vale. Y el principio mencionado en Juan es distinto. Hace referencia al tiempo antes de la eternidad que las personas no pueden comprender. Entonces, ¿por qué Juan dice en el principio era la palabra y no Dios? ¿Por qué lo dice Juan? Que en el principio era la palabra y no Dios. Era para explicar de mejor manera la imagen de Dios. Dice que en el comienzo Dios no existió en la forma y apariencia de un hombre. No apareció Dios en la apariencia y forma de un hombre, como está escrito en Juan 1, 1 Juan 1:5, que Dios es luz, no es hombre. Pero él gobierna sobre toda la existencia del tiempo y el espacio en medio de la luz clara, espléndida y hermosa que alberga un gran número de palabras. Y entonces las palabras son claras, transparentes, suaves y al mismo tiempo majestuosas y de un sonido resonante y lo suficiente fuerte para resonar en todo el universo. Las personas que han escuchado la voz de Dios bajo la profunda inspiración del Espíritu Santo pueden, en este caso, comprender este sonido que viene de parte de Dios, mientras gobierna el vasto espacio espiritual, solo en cierto punto, para en este caso poder llegar a tener hijos verdaderos con los cuales poder compartir verdadero amor. Esto es Dios, cuando la persona está dispuesta en el espíritu, el espacio espiritual. Y Dios concibió un plan para cultivar al hombre. Luego de planificar la cultivación del hombre, Dios tomó una forma para sí mismo. Génesis 1:26. El Dios que solo existía en forma de la palabra llegó a tener la apariencia de hombre y existió como Dios. Dios uno y Dios trino, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? No encarna. ¿Está escuchando? Dios tuvo que hacerse a sí mismo Dios la Trinidad, porque Él necesitaba, Dios, el Dios Todopoderoso necesitaba en este caso
del Hijo Jesucristo, del Hijo Jesús, su Hijo. Por eso Él se hizo Dios Trinidad, queridas hermanas, porque Él necesitaba de su Hijo Jesús, quien se tendría que convertir ¿en qué? En el Salvador, por medio del cual los hombres llegarían a convertirse en sus hijos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se le podía parecer a las personas del mundo? Porque la humanidad está muerta en delitos y pecados. Y una vez que viéramos a Dios en persona o en espíritu, ¡pum!, moriría la persona. Entonces tuvo que utilizar a su Hijo Jesús, quien se convertiría en el Salvador, por medio del cual los hombres llegarían a convertirse en sus hijos. Hasta ahí, bien, comprendemos, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo también no podía estar exento, porque contemplaría la cultivación de las personas hoy por hoy. El Señor, cuando se marchó de la tierra, dijo: no os preocupéis, que con vosotros quedará el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda la verdad y los preparará para ir al reino de los cielos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, debido a que está escrito, la palabra estaba con Dios, dice, parecía que la palabra y Dios son entidades separadas. Pero en el versículo incluye que la palabra era Dios, permitiendo que sepamos que la palabra es en realidad Dios mismo. ¿Me entendéis o no? Pero si tuviéramos que analizar la secuencia, la palabra se encontraba en primer lugar. Y esto se debe a que la palabra se convirtió en ¿qué? ¿En qué se convirtió la palabra? En Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y luego tomó el nombre de Dios. Y cuando solo existía la palabra, Él no tenía necesidad de ningún nombre. Pero luego de planificar el cultivo del hombre, para cultivar a las personas en el reino suyo, en lo espiritual, digámoslo así, necesitó darle un nombre a las personas para que lo pudieran llamar. Y entonces normalmente cuando hablamos de la palabra, pensamos en los 66 libros de la Biblia que están aquí escritos. Sin embargo, la Biblia es un registro que explica, en este caso, la posición del hombre, el camino de la salvación, y así sucesivamente muchas cosas que encontramos en la palabra del Señor. Pero la información necesaria durante el tiempo en que el hombre es cultivado, sin embargo, es una pequeña porción de la palabra que existió desde el principio, que en este caso capta completamente el corazón de Dios. ¿Entendéis? ¿Estáis entendiendo? O lo explico de otra manera. Y en este caso vamos al tema de Jesucristo. Él estaba en el principio con Dios. Jesucristo, cuando Dios hizo al mundo, a la tierra, al cielo, los mares, los animales, toda la creación, ya Jesús existía con Dios. Pero no estaba manifestado a la tierra, al hombre. Y todas las cosas, dice la palabra, que fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice más, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando desde Adán y Eva empezó a trabajar en las mentes humanas y le puso una venda en los ojos para que no sepan nada de lo espiritual de Dios. Y por eso es que a las personas les cuesta tantísimo trabajo entender y comprender lo que es el reino espiritual, lo que es el reino de Dios. Porque están cegadas, tienen una venda en los ojos. Y muchos creyentes también les cuesta trabajo
someterse a la palabra de Dios, porque hay ahí unas leyes. Y Dios, quien existía en forma de la palabra, se hizo a sí mismo, como dije antes, en Dios trino para el cultivo del hombre, y como la Trinidad en este caso comenzó la obra de la creación. Por tanto, este versículo nos dice que desde el principio, incluso antes de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían y obraban juntos. Antes de la creación del mundo, ya estaban ellos, la Trinidad, y cuando llegó el momento, Dios, quien había planeado el cultivo de la humanidad para obtener hijos verdaderos, no cristianos de, como se dice, de pacotilla y de domingo a domingo o X día, sino cristianos verdaderos. Y entonces comenzó a crear el universo con sus palabras, y cuando Dios en este caso dijo, sea la luz, hubo luz. Y dice la palabra que en toda la naturaleza, toda vegetación y todo organismo viviente fue formado de acuerdo a su ¿qué? A su mandato, a su palabra. Y eso es porque la palabra misma es Dios, y la fuente misma de la vida es la palabra suya. Y por último, Dios creó al hombre, ¿sí o no? Y estableció la última base para el cultivo de la humanidad. Y por medio de esto, queridas hermanas, Dios esperaba tener hijos a su propia imagen. Ay, pero la humanidad le falla. Eso ahí hay como una desgracia para el humano. Pero las personas no vivieron de acuerdo a la palabra de Dios. Ni viven. Mucha gente no quiere saber de Dios. Por último, la humanidad comenzó a ir por el camino de ¿qué? De la muerte. Por eso dice que el pecado que trae muerte, corrupción, engaño, mentira. Y entonces por esto, queridas hermanas, para poder darle vida verdadera, Dios tomó la forma de hombre. ¿A través de quién? ¿A través de quién tomó Dios la forma de hombre? A través de su Hijo Jesucristo. Y vino a este mundo, dice Jesucristo. Y ya que Jesús tiene el mismo conocimiento y origen de Dios, el Padre, todas sus palabras y acciones muestran el corazón de Dios para con nosotros. Y es por esto que dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 6. Se lo dice al Señor. ¿Jesús tenía el cuerpo de un hombre o era espíritu solamente? Tenía cuerpo de hombre el Señor Jesús. Pero debido a que originalmente Él es la palabra de Dios, tenía ese poder de la palabra de Dios, pudo sanar a los enfermos, pudo levantar a los muertos, ¿o no? Pudo calmar la tormenta en el mar con la voz. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el de los muertos? Usó la palabra: Lázaro, levántate y anda. Y a Tabita, y a los que estaban enfermos, los leprosos, se ponían en el camino para que cuando él pasara, los sanase. Y finalmente, con el fin de darnos el cielo,
con ese regalo tan precioso que todos anhelamos, o no anhela el reino de los cielos. Entonces, para darnos el reino de los cielos, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús para darnos el reino de los cielos? Tomó la cruz en nuestro lugar. Y entonces, ¿qué pasó? Que nos ha dado la vida eterna a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:2. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Dios lo hizo hombre con ese propósito de que fueran a Jesús, reconocieran la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario para la salvación y la vida eterna, y no se perdiesen, no fueran a condenación eterna al infierno con el diablo. Porque ya he dicho antes que Dios no se iba a aparecer a nadie, a ningún ser humano. Entonces usó a su Hijo para que fue como un camino para conocer las cosas de Dios y poder llegar hacia el reino de los cielos. Y al Espíritu Santo para que nos instruya en el camino, para no estar huérfano en la vida, como cuando uno queda huérfano de padre y madre y queda rondando en el mundo solo. No quería él eso para ningún ser humano. Por lo tanto, Jesús, que es la vida misma, vino a este mundo como la luz de los hombres, y ya que esta luz brilla en las tinieblas, las personas pueden darse cuenta de la falsedad que hay en las tinieblas. Cuando tenemos discernimiento de espíritu, te das cuenta del que te está mintiendo, el que te está engañando, el que te está estafando, el que te está robando, el que esto, el que el otro. Porque el Espíritu Santo te revela, te dice cosas a la mente y te habla y te dice: cuidado con ese que te está engañando, te está mintiendo. Y entonces se llega al entendimiento de la verdadera bondad y caminar hacia la vida, la verdad y la luz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como está escrito, y las tinieblas no la comprendieron. Las personas que están manchadas por el pecado pertenecen ¿a dónde? Al enemigo, el diablo, ¿verdad? Que los tiene engañados. Quien tiene la autoridad sobre el mundo de las tinieblas, ¿sí o no? Las personas bajo la autoridad, bajo esa autoridad, ven la luz, pero no la pueden entender. Por más que les hable, si andan en pecado, prefieren más el pecado que convertirse a Dios. Es lo que quiere decir la palabra ahí. Quieren más revolcarse como el cochino en el barro, y como el perro en el vómito, que andar conforme a la voluntad de Dios. Y un testimonio de la luz, y ya casi voy terminando, dice que un testimonio de la luz verdadera del Dios, dice que hubo un hombre enviado de Dios, como hemos visto antes, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos lo creyesen, para que todos creyesen por él. Pero él no era la luz, dice la palabra, sino para que diese testimonio de la luz. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Antes de enviar a Jesús a este mundo y a las personas que viven en medio de la anarquía, la inmoralidad y el pecado, Dios preparó un testimonio para testificar acerca de Jesús, quien es la luz y la vida.
Y las personas fácilmente dicen que es Dios quien está en control sobre la vida y la muerte. Por supuesto que sí, pero Dios tiene completa autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y con precisión y orden controla todo el universo. No lo controla más nadie. Hasta los espíritus malos los controla Dios. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios y estás santificado, no va a permitir que el diablo te ataque. Pero si andamos en desorden y desobediencia a Dios y no hacemos las cosas como Dios quiere, ¡pum! Allá te va el ataque, allá te va la prueba, allá corre con las consecuencias de la dificultad que te estás metiendo por no hacer las cosas como Dios quiere. Él no decide qué tipo de hijos nacen de los diferentes tipos de padres. Dios no decide eso, ni Jesús tampoco. ¿Sabe por qué? Porque cada hombre y cada mujer tiene la libertad de elegir su pareja. Negra, rubia, blanco, mestizo, mulato. Nosotros somos los que elegimos nuestra pareja, no Dios. Para casarnos y luego tener hijos. Pero hay aquí una cosa, que la única cosa que Dios provee son las necesidades biológicas. Construida en sus cuerpos, en nosotros, para que podamos tener descendencia, hermanos. Y por ello tenemos los espermas en el hombre y los óvulos en la mujer. Pero eso sí depende del que está arriba, el poderoso, pero no de nosotros. De nosotros depende la pareja que nos guste, la que elijamos y nos casemos con esa persona, y ya a partir de ahí, pues, el Señor se encarga de que podamos tener hijos. Y hay creyentes, mujeres, que no pueden tener hijos, ni hombres, pues tienen una dificultad, pero el Señor, creyendo en Él y confiando en Él, las hace tener hijos, que hemos visto experiencias muy cercanas. Hay una hermana que vivía, la mayoría la conocemos, vivía en Valle Sequillo 2, no podía tener hijos con el esposo, se tuvo que separar de él por problemas que no voy a decir ahora. Se casó con un hermano creyente, oramos por ella, no podía tener hijos y tuvo mellizos por medio de la oración. Y después tuvo otro y tiene 3 hijos. Nuestro hermano Andrés Sánchez, allá en calle Pajarete, había una persona, una hermana que también tenía problemas de embarazo, oró por ella y tuvo mellizos la hermana. Y ya tenían miedo de ir al Andrés. Las hermanas que no podían tener hijos no le daban miedo ya que Andrés. Decían, no, yo no voy a aquel hermano porque cada vez que ora, mellizos. Por medio de la oración. Existen casos excepcionales en los cuales Dios interviene en la humanidad de una época, de una persona en especial, para poder utilizarlo de una manera especial para su ministerio, para su reino. Mientras se prepara para cumplir con una cierta voluntad en el futuro, nosotros, Dios escoge a personas determinadas, hermanos, para un fin determinado. Dios no nos escoge a todos con el mismo fin. A cada uno nos escoge para una tarea diferente en el reino suyo. Y en este caso vamos a otra vez a Juan el Bautista, que fue una de esas personas.
Él fue concebido bajo la providencia de Dios para preparar el camino para Jesús. Nada más y nada menos. El camino del Salvador del mundo. Qué privilegio tuvo Juan. Después que tuvo el carácter que tuvo, lo convirtió el Señor sí. Eso. Yo estoy hablando del que le preparó el camino al Señor. Eso, Juan el Bautista, perdón. Entonces lo convirtió en el Salvador del mundo, para que preparase el camino de la humanidad, del Salvador de la humanidad. Lucas 1, 5 y 6 nos dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Se conducían en toda la palabra de Dios. Zacarías y Elisabet fueron reconocidos por Dios como personas justas e intachables. Qué bueno, ¿verdad? Sería que nosotros también fuésemos reconocidos así por Dios. Personas justas e intachables, sometidos a su palabra. Lo único que le faltaba a ellos en su vejez es que le faltaba un propio hijo que no tenía. Sin embargo, Dios vio la voluntad de su corazón y bendijo el vientre de Elisabet para que pudiese tener un hijo. Lucas capítulo 1, versículo 13. ¿Quién fue ese hijo? Juan el Bautista. Bajo la providencia de Dios, Juan, quien había nacido 6 meses antes de Jesús, llevó una vida muy especial ante los demás. Separado del resto del mundo, Juan vivió en el desierto vistiendo ropa hecha de pelo de camello, dice la palabra. Se vestía como un pelo de camello, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. ¿Y de qué se alimentaba? De langostas y miel silvestres. Y Juan solo se comunicaba con Dios, y al conocer cuál era su misión, se preparó para ello. Claro, este Juan se comunicó con Dios en oración. Y entonces, a partir de ahí, Dios lo preparó para una misión. Esa misma misión era preparar el camino de Jesús. Es mucho más cuando alguien dice, esta persona es así, sobre un determinado individuo, más que el individuo mismo diciendo, yo soy así. Con esta mente hubiera sido más difícil para la persona aceptar a Jesús como el Mesías. Si él mismo hubiera dicho de su persona, yo soy el Mesías, crean en mí. Y es por ello que Dios escogió a Juan el Bautista para que testificara acerca del Mesías que había de venir, que le preparase el camino al Señor. Y se encontraba viviendo en las tinieblas y testificando acerca de la luz. Si el testigo se encontraba viviendo en las tinieblas y testificando acerca de la luz, las personas nunca hubieran creído o seguido a esa persona. Si tú vives en pecado
y da mal testimonio a las personas, de nada te vale. No te utiliza Dios, no te utiliza el Espíritu Santo. Juan era tan recto y para nada mundano era Juan, al punto de solo poseer una sola muda de ropa y llevar una vida de completa obediencia a Dios como testigo de Jesús. Y fue la luz verdadera en los hijos de Dios. Dice la palabra que la luz existía, que la luz verdadera existía, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La gloria del unigénito Hijo de Dios. El Verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, quien en el principio existió como la palabra, tomó la forma de hombre y vino al mundo para mostrarnos su ser a nosotros a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados cuando nos arrepentimos. Y dice que respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sangre, con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso fue anunciando el nacimiento de Jesús. Y vamos terminando. La atmósfera espiritual, hermanos, en el momento que nació, era muy pobre. Y un sinnúmero de ángeles estaba alabando a Dios y celebrando el nacimiento del Salvador. Era muy pobre el ambiente espiritual que había cuando nació Jesús. Sabían que Jesús vencería el poder de la muerte y las tinieblas para convertir a los perdidos de este mundo en hijos de Dios. ¿Y dónde nació Jesús? En la tierra de Judea. ¿Y qué pasó con él y con María y José? Que vino un ángel, se le presentó y le dijeron, huye a Egipto, que Herodes quiere matar a los niños para que no fuera en este caso el Salvador del mundo. El Señor Jesús, cada vez que tenía tiempo, dice la palabra, se dirigía a la montaña a orar y meditar en la palabra de Dios mientras miraba hacia el cielo. Él en este caso oraba y meditaba en la palabra y pacientemente esperó para cumplir con su misión de difundir el Evangelio del cielo y tomar la cruz para la salvación de la humanidad. Y una cosa que también le sucedió al padre y a la madre de Jesús es que se perdieron
O sea, se preocuparon ellos porque en desesperación durante 4 días estuvieron buscando al Señor Jesús por el pueblo donde fueron y no lo encontraban. Y en este caso no aparecía y se sentían un poco distraídos y nerviosos y parecían sentirse muy incómodos porque no encontraban a su hijo. ¿Y de qué edad creéis vosotros que empezó Jesús al ministerio? ¿Creéis vosotros que en su edad menor, como menor de edad, pudiese ayudar a su padre adoptivo, a José, en la carpintería? ¿Sí? Y con 12 años también. Dice la palabra que a los 12 años ya estaba en la sinagoga con los doctores en la ley. Estaba ahí él con los doctores de la ley, aprendiendo y también hablando con ellos. Entonces Juan dio testimonio del Señor y clamó diciendo: este era del que yo decía que el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, y la plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y nadie ha visto jamás a Dios como hemos visto. Y el nombre de Juan significa el amado de Dios. Y aunque él vivió solo en el desierto, estaba lleno de la gracia con esperanza por el cielo. Y estaba testificando acerca de Jesús, quien era la luz y la vida. Y Juan expresó abundante gozo en su corazón cuando testificaba que debido a Jesús todos hemos recibido la gracia sobre gracia. Testificó que cualquiera que crece y acepta a Jesús como el Hijo de Dios y se arrepiente de sus pecados es alegre a causa de la esperanza del cielo en su corazón. Y Jesús trajo sanidad a los enfermos, consuelo y esperanza a los abatidos y pobres, y bendiciones de salvación y vida eterna a las personas. La ley es un registro de las leyes espirituales, hermana, bajo la autoridad de Dios, lo cual es absolutamente necesario para poder vivir en este mundo. Para explicar el corazón de Dios en la ley, también explica el orden en el que se mantiene el mundo espiritual y todas las reglas acerca de las bendiciones, las maldiciones, el pecado y la muerte, el juicio, la salvación y toda la información pertinente necesaria para el cultivo del hombre. La Torá en hebreo es un libro de leyes que consiste en 613 artículos que Dios dio a los israelitas por medio de Moisés antes de que Jesús viniera al mundo. Y es por ello que Juan 1:17 declara: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y una cosa, y termino, de que cuando evangelizas, cuando le hablan a las personas de Jesús, te puedes encontrar con personas que dicen: muéstrame a Jesús y así creeré. Muéstramelo, ¿dónde está ese Dios que tú hablas? ¿O no le ha pasado a ustedes eso? Porque solo porque alguien pida ver a Dios,
no significa que Él simplemente se aparecerá enfrente de esa persona. Y es porque desde la desobediencia de Adán todos los hombres se convirtieron en pecadores y los pecadores no pueden ver el rostro de Dios. No lo pueden ver porque morirían. La palabra que es Dios se hizo carne y vino a este mundo con el nombre de ¿quién? De Jesús. Se hizo carne, ¿verdad? El Señor Jesús. Dice que para que todos los hombres finalmente puedan ver a Dios. Si creemos en Jesús y vivimos de acuerdo a su palabra, podemos tener un encuentro con Él y cualquier cosa que pidamos nos lo puede dar Él. ¿Sí o no? Lo dudamos a veces, ¿no? Cuando tú clamas a Él, cuando tú ayunas al Señor, cuando oras y oras y oras y oras y no ves respuesta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Desanimado? ¿Solo? ¿Sola? Dice a veces, Dios no me escucha, ¿por qué permites esto, Señor? Pero es con un propósito de que confiemos en Él y tengamos fe. Porque la fe mueve montañas, queridos hermanos. Bien, pues ya vienen más días para seguir estudiando el tema del libro de Juan. Literalmente, porque son muchos datos, hermanos.